Mercedes Cabello de Carbonera. La escritora moqueguana Mercedes Cabello nació en febrero de 1842. Su ciudad natal solo tenía alrededor de 5.000 habitantes en aquella época. Por eso, la mayoría se conocía entre sí y eran conscientes del estatus social de los demás habitantes. La familia de Mercedes era terrateniente y, debido a sus recursos, los hijos varones podían acceder a la educación superior. Por ejemplo, su padre Gregorio Cabello y su tío Pedro Mariano Cabello se fueron a estudiar a Europa. En cambio, las mujeres de las familias privilegiadas no tenían la misma oportunidad de cultivarse. Sin embargo, la familia de Mercedes tuvo una amplia biblioteca en casa, por lo que pudo aprender francés y tocar el piano. A través de la literatura empezó su pasión por el positivismo, un movimiento filosófico que valora los conocimientos medibles y que considera que el único conocimiento auténtico es la ciencia, la cual se vería reflejada en su escritura. En 1862, cuando tenía 20 años, dejó Moquegua y se mudó a Lima, donde rápidamente se juntó con otras mujeres intelectuales. Ahí empezó a asistir a las famosas veladas de Juana Manuela Gorriti. En estas reuniones asistían músicos, escritores y otros intelectuales. Los eventos fueron considerados los más prestigiosos de Lima en su tiempo. En este espacio, Mercedes pudo discutir sus ideas políticas y unirse con otras mujeres luchadoras de la época, como Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fanning y Juana Manuela Gorriti. En Lima, conoció al médico urbano Carbonera, también moqueguano, que compartió su interés por el positivismo. Se casaron en 1868. Sin embargo, a pesar de sus intereses compartidos, el matrimonio no fue especialmente exitoso. No tuvieron hijos, algo que se esperaba de parejas casadas en ese tiempo. Mercedes tenía grandes sueños de ser escritora, idea que él no apoyaba tanto. Se quedaron juntos hasta 1879, cuando él se trasladó a Chincha para seguir con su práctica médica. En 1880, Mercedes empezó a publicar artículos en grandes revistas. Como muchos otros, publicó sus primeras obras bajo un seudónimo. A lo largo de su carrera, su literatura llegó a varios países europeos y latinoamericanos, y así se aseguró un público internacional. Los últimos años de su vida fueron terribles. Su lucha por la igualdad contra la sociedad jerarquizada limeña había sido dura y muchas veces solitaria. Después de años siendo criticada por fuerzas poderosas, se aisló de la sociedad. Y en 1900 fue internada en un centro de salud del Cercado de Lima, donde se quedaría hasta su muerte, el 12 de octubre de 1909, a la edad de 64 años. Hoy es recordada como una gran luchadora, escritora y visionaria de los derechos de la mujer, y una voz importante en el desarrollo del feminismo en el Perú y América Latina. Literatura y política. Mercedes compartía ideales políticas con sus compañeras Juana Manuela Gorriti y Teresa González de Fanning. Sostuvo que mejorar la educación femenina iba a beneficiar al país, especialmente a las niñas y mujeres. En la época, el papel como madre fue considerado natural para las mujeres. De hecho, Mercedes nunca rechazó la importancia de la maternidad ni el deseo de las demás mujeres por ser madres. Más bien, propuso otras alternativas y visibilizó la problemática de no tener otras opciones dignas en la sociedad aparte de la maternidad. Coincidió con Teresa González de Fanning en que las mujeres que se quedaban viudas tenían pocas alternativas de sobrevivir. En Lima,
Muchas de las mujeres solteras o viudas se dedicaban a la costura para mantenerse. Sin embargo, esta labor podía ser dañina a largo plazo debido al riesgo de contraer tuberculosis, que era una enfermedad que mataba a muchas mujeres que practicaban ese oficio. Según la investigadora Mercedes Maina, Cabello era una escritora adelantada a la época, ya que, por ejemplo, publicó en 1875 un texto llamado Necesidad de una industria para la mujer, en el que postula la necesidad que tienen las mujeres de acceder al trabajo, considerando una educación de tipo industrial de por medio, como la tipografía y fotografía, debido a que el campo laboral era muy restringido para las mujeres. Únicamente podían acceder al oficio de costureras. Mercedes recibió críticas a su literatura en su época. Sin embargo, su valentía al escribir sobre los problemas de las mujeres era como una brisa fresca. Además, escribía literatura realista en un tiempo dominado por el romanticismo. A lo largo de su carrera, publicó artículos en La Perla de Rímac, La Revista de Lima, El Correo del Perú, La Alborada, La Bella Limeña y el Semanario del Pacífico. La educación y la Iglesia. Mercedes Cabello era una gran defensora de la educación laica, al igual que su amiga Teresa González de Fanning. Teresa abrió un colegio de mujeres y ambas sostenían que la educación era mejor sin la intervención de la Iglesia. En las veladas de Gorriti, las mujeres desafiaron el pensamiento de que ellas habían nacido para ser madres o piezas centrales en la familia. Opinaban que para desarrollar y servir a la patria, las mujeres debían tener una buena educación superior y entrar a la vida laboral. Recordemos que en esa época predominaba un pensamiento machista en la sociedad, que asignaban el espacio público al hombre y dejaba a las mujeres en la casa, ocupándose de las tareas domésticas y del cuidado familiar. Mercedes y Teresa se preguntaron qué debían hacer las mujeres que no se querían casar o que se quedaban viudas. Algunas se dedicaban a la vida religiosa, pero otras se quedaban sin muchas posibilidades en la sociedad por la falta de educación. Su única alternativa era trabajar de costureras con un sueldo que no les permitía vivir una vida digna. Si bien Teresa González de Fanning escribió varios artículos de opinión, se concentró en desarrollar su escuela y no deseó tomar mucha participación en la política. Por su parte, Mercedes tuvo mayor presencia en la política y, debido a esto, sufrió muchos ataques de la Iglesia y algunos periodistas. En la clausura del Colegio Teresa González de Fanning, Mercedes fue invitada a dar un discurso. En ese discurso argumentó el alejamiento de la Iglesia en la educación y explicó que la Iglesia no enseñaba los aspectos esenciales para vivir. Además, pensaba que la educación cristiana reproducía el estatus de la mujer como subordinada al hombre. Esto no fue bien recibido en su tiempo, porque significó una pérdida de poder para la Iglesia católica. Mercedes fue verbalmente atacada en varios artículos y cartas debido a su discurso. Muchas veces las cartas mencionaban su falta de hijos. Durante este conflicto, varias amigas la defendieron, pero su defensora más importante fue su amiga Teresa, quien decidió involucrarse en la política y defenderla abiertamente en un artículo en El Comercio. Mercedes se hizo varios enemigos debido a su oposición a la educación cristiana. Entre ellos se encontraba el escritor Ricardo Palma y el poeta Benjamín Cisneros.
Palma tenía una gran fama en Latinoamérica. Era bastante clerical y también había asistido a las veladas de Juana Manuela Gorriti. Mercedes hizo muchas referencias a los políticos limeños de la época en su novela de 1892, El Conspirador, como fuerte crítica a su falta de interés por la nación. Pese a su amistad con las mujeres que luchaban por el derecho del acceso a la educación superior y contra el control de la Iglesia Católica, Ricardo Palma no pudo apoyar la obra de Mercedes. El Conspirador también fue una crítica al político Nicolás de Piérola. Cuando Piérola tomó el poder, debido a la presión política, las famosas veladas de Juana Manuela Gorriti se terminaron, ya que regresó a Argentina. Clorinda Mato de Turner tuvo que salir del país. Mercedes salió a Chile y Argentina. A su regreso a Lima, la salud mental de Mercedes terminó por debilitarse. Sacrificio y recompensa. En 1886, Mercedes publicó la novela Sacrificio y recompensa bajo el seudónimo de Enriqueta Pradell, que la hizo ganar un premio del Ateneo de Lima. Esto causó gran amargura entre los hombres intelectuales de Lima. Uno de los que la criticaron fue Pedro Paz Soldán y Unanue, o mejor conocido por su seudónimo Juan de Arona. Él, a través de la sátira, la atacó públicamente en su revista El Chispazo. Mercedes no fue la única en sufrir sus ataques verbales. Clorinda Mato de Turner sufrió su burla racista y clasista. Juan de Arona quedó en el segundo lugar de dicho concurso y se ofendió no solamente por no ganar, sino por haber perdido contra una mujer. Blanca Sol. Mercedes publicó la novela Blanca Sol en 1888. Al principio fue publicada como un folletín en el diario La Nación y en 1889 la publicó como una novela completa. El libro fue parte de la corriente literaria del realismo y su intención fue inspirarse en vidas cotidianas y experiencias realistas. La novela cuenta la historia de la vida de Blanca Sol y cómo escala en la jerarquía social. Blanca se casa por interés con un simplón rico para salvar a su familia de su pérdida de riqueza y así recuperar su posición social. Mientras ella vivía su vida como parte de la alta sociedad, su esposo se declara en quiebra debido al estilo de vida que llevaba Blanca. La pareja tiene 6 hijos a los que deben mantener. Sin embargo, por problemas mentales, el esposo entra en un manicomio. Entonces, Blanca hace lo único que cree que puede salvarlos de esa situación imposible y se dedica a otro oficio por el cual sería juzgada. Blanca Sol había sido educada por monjas, pero la educación no la había preparado para enfrentar estos problemas y seguir adelante sin el apoyo económico de su esposo. La novela critica el materialismo excesivo, el matrimonio por conveniencia y la falta de una adecuada educación femenina. La autora mezcla el melodrama y el realismo y así crea una historia impactante e interesante. Los temas que aborda en Blanca Sol pueden ser reconocidos en sus artículos y ensayos. Muchos críticos sostienen que la novela puede ser considerada como el primer intento del naturalismo en el Perú. El libro le dio muchos enemigos, ya que era una crítica fuerte y directa a la sociedad machista y clasista del Perú. Publicar Blanca Sol fue un acto muy valioso de su parte. Sin embargo, la crítica no se hizo esperar y sus compañeras de las veladas no la pudieron defender. Juana Manuela Gorriti
Quien estuvo de acuerdo con muchas de las ideas de Mercedes, critica en una carta a la audiencia de la autora por publicar una novela considerada atrevida para la época. A lo largo de su vida, Mercedes publica varias novelas y ensayos. Entre ellos encontramos Sacrificio y Recompensa en 1886, Eleodora en 1887, Los Amores de Hortensia en 1887, Blancasol en 1888 y 1889. Las consecuencias, 1890. El conspirador, 1892.